Que escuche lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Lucas, verso 43. Esto ocurrió en una ocasión que Jesús estuvo predicando, sanando en la región de Galilea. El verso 42 menciona que cuando ya era de día, Él salió y se fue a un lugar desierto, porque Él quería descansar. Dile a tu compañero que está a tu lado, es importante el descanso. A veces no podemos descansar, pero es importante. Hace una semana salí yo de mi casa. Una semana. Ya pasé por Lima, estuve en Paraguay, fui a Brasil, volé a Los Ángeles, estuve en un congreso en San Diego, de ahí volé a Miami, llegué acá y ahora aquí estoy. 7 días y ya estuve en 5 naciones. Y digo yo, necesito un descanso, pero no me lo he podido dar. En esta ocasión Jesús quería descansar y la gente lo buscaba. Es lo que dice el verso 42, para luego leer lo que dice el 43. Y lo detenían para que no se fuera de ellos, de tal manera que cuando Jesús estaba ahí, ellos querían que se quedara con ellos. Pero esta fue la respuesta que les dio Jesús, y sobre esto vamos a meditar en esta tarde. Mas Él les dijo, verso 43, que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Está conmigo? ¿Estamos leyendo ahí o no? ¿Que para qué? Dígalo con ganas. ¿Para qué? Para esto he sido enviado. Lo voy a leer corridito. Mas Él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, que para eso estoy enviado. Dile a tu vecino, yo vine a perder mi tiempo a la tierra, vine a predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Y sabe qué? Lo dice claramente la palabra. Es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, que para eso fui enviado. Yo no fui enviado a otra cosa. Yo vine a predicar el evangelio del reino de Dios a todos los lugares que el Señor me haya enviado. Y por unos minutos quiero hablar acerca de la transición de la mente, de la transición de un ministerio, de la transición de una costumbre, de la transición de pasar de lo suficiente a lo necesario. Eso quiero que tratemos hoy. Pasar de lo suficiente a lo necesario. Y así como está de pie, quiero que levante su mano derecha y le diga: Señor, dame esa palabra que me has reservado para este día. Gracias por este momento, Señor. Ahora te pedimos que seas tú quien tome el control total y absoluto. Que tu palabra corra, Señor, como río de agua viva. Que tu palabra nos llene, Señor, nos dé la revelación correcta de lo que tú tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Tome su lugar dándole la gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Hace 8 años aproximadamente, yo estaba en el estado de Ohio, en una ciudad, dando un seminario. Y después de una conferencia que le entrego el lugar al pastor,
El pastor toma el micrófono y cuando él toma el micrófono, mientras yo caminaba hacia la primera fila, donde está el hermano Javier, el pastor me habló y me dijo: Salvador, y cerró sus ojos y me dijo: veo a Europa, prepárate, me dijo. Pero ¿sabes qué dice? Estoy viendo el país de España. Amén, le dije. Pasó el tiempo y el primero que llegó a España fue mi pastor, obispo Elías Páez. Entonces yo lo tomé como que el Señor estaba tomando al ministerio la misión y lo iba a llevar a España, y mi pastor ya había venido. Así lo dejé, como que eso era para él o para el ministerio, porque somos un ministerio muy amplio. Pero llegó el momento en que el Señor me trajo a España. Una vez, volví a venir otra vez, y la tercera vez que me disponía a venir, se cerró una puerta. Y en oración, el Señor me dijo: se cierra una puerta, pero se abren 5. Y volví a venir a España. Pero hoy le doy gracias a Dios, porque mientras estábamos cantando esta alabanza, vino a mi mente aquella profecía que me dieron que iba a venir a España. Y creo firmemente que ese día que se declaró que yo venía a España, se refería a este día. Y le voy a decir algo. Vengo de un congreso en San Diego. El día 4 de marzo, mi madre hubiera cumplido 75 años. Pero ella ya está con el Señor hace 3 años. Pero justamente en su cumpleaños, después del último mensaje de la noche, cuando el predicador paró de predicar y pidió que todos nos pusiéramos de pie, yo me fui a un rincón y él empezó a declarar mi nombre y me llamó. Y el día 4 de marzo, cuando él me llama por mi nombre, me declara una palabra profética que se ha estado cumpliendo, pero ahí nada más lo recordó. Y él me dijo algo que no sabía él, pero yo y Dios sabíamos: que yo no quería este ministerio que el Señor me prestó. Pero él me lo dijo así: tú no lo querías, pero desde el vientre de tu madre Dios ya lo había diseñado. Y cuando él me dice desde el vientre de tu madre, yo recordé que era cumpleaños de mi madre. Entonces, mire, yo estoy tratando de conectar todo porque Dios es perfecto. Y yo no me muevo porque alguien me invite. Yo no me muevo porque alguien me abra una puerta. Yo espero siempre los tiempos de Dios, porque Dios es perfecto. Y hoy que llegué acá y que me dicen que el pastor Suárez también cumple año el 4 de marzo, entonces yo soy siempre estoy esperando a lo que Dios quiere. Y antes de empezar a predicar este mensaje que tengo para ustedes, quiero agradecerle a Dios por las autoridades que a ustedes los representan. Aquí está el presidente Giovanni López, que es la primera vez que lo conozco. Yo no lo conocía a él, pero ya nos conocíamos. Y también el hermano Álvaro Sánchez, que yo hablé con él estando en Nicaragua. No me conocía tampoco. Hace año y meses atrás hablamos por teléfono. Yo estaba en Nicaragua. Y hoy le voy a predicar. ¿Quién tiene aquí meses de bautizado?
Le voy a predicar a ella. ¿Quién es un líder aquí en esta iglesia? Le voy a predicar a él. Le voy a predicar a él. ¿Quién es un pastor? Le voy a predicar a él. Y también le voy a predicar a los obispos. Este mensaje es para todos los que están aquí. Entonces, yo quiero que entendamos esto. Cuando Dios nos empieza a dar una palabra y nos revela lo que tenemos que hacer, tenemos que tener mucho cuidado en agarrar la palabra y ejecutarla. Porque a veces tenemos un bonito mensaje y es un momento muy... Ahí está. Por Dios. Yo quiero que este mensaje lo haga suyo. Porque por mucho tiempo las iglesias del nombre de Jesucristo hemos estado haciendo lo suficiente, pero nos falta hacer lo necesario. Y a veces nos conformamos con que venga a la iglesia, con que cumpla en mi grupo de amistad, con que traiga mis diezmos. Si queremos ser servidores o diáconos, con que me gane 2 almas. Si quiero el ministerio, con que me gane 5 almas, con que entregue mis diezmos, con que termine los estudios teológicos, con que haga lo suficiente, ya me van a dar la plataforma o la credencial. Pero tristemente nos hemos quedado en lo suficiente y no hemos hecho lo necesario. Que Dios no nos trajo a esta tierra para tener una credencial. Dios no nos trajo a esta tierra para tener un nombramiento. Dios no nos trajo a esta tierra para figurar que somos cristianos, pero el lunes somos cristinos. Y miren lo que voy a hacer rapidito. Voy a tomar el ejemplo de un ciego llamado Bartimeo. ¿Sabe quién era este? Era un mendigo que pedía limosna. Y toda la gente que lo veía por lástima le daban algo y era suficiente para que Bartimeo pasara el rato, el día, comiera y tuviera lo que él podía necesitar. Y este hombre que era ordinario, usted puede ir a la palabra de Dios en el capítulo 18 de Lucas y ahí va a encontrar toda la historia. Este ciego mendigaba y al mendigar le daban su limosna que era suficiente para sobrevivir. Pero un día pasó por ahí mucho bullicio, mucha gente, era una multitud. Y este hombre que era ciego pero no era sordo, al escuchar eso, empezó a preguntar por qué tanto escándalo, por qué tanto ruido. Le dijeron nada más y nada menos, porque Jesús está pasando por aquí. A ese Jesús que querían detener en Betania, a ese Jesús que querían detener en Capernaum, a ese Jesús que la gente, no, aquí quédate porque aquí necesitamos que sigas haciendo los milagros. Los mismos apóstoles que subieron a aquel monte donde fue la transfiguración, dice la palabra de Dios que cuando vieron lo que aconteció, le dijeron: Señor, hagamos una enramada y aquí quedémonos. Porque el ser humano cuando ve algo de Dios y cuando recibe algo de Dios, cree que ahí es, con eso basta, con eso es suficiente. Y nunca pensamos en otros que ocupan de lo que yo recibí. Nunca pensamos en el mundo que se está perdiendo, a lo cual Dios nos envió. Y aquí vemos a un ciego que
Con que recibiera su limosna, con eso era suficiente. Pero cuando él escuchó que Jesús pasaba por ahí, él empezó a clamar en gran voz. Oh, si aquí está pasando Jesús, empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo reprendía. ¿Por qué lo reprendían? Porque era suficiente. ¿Para qué gritas tanto? Él está ocupado, él trae otros asuntos. Pero el asunto más grande que traía Jesús, que él venía a suplir necesidades. Él no venía a cumplir caprichos, él venía a cumplir necesidades. Y con más fuerza clamaba. Para esa gente ya era suficiente. Y no molestes al maestro, pero él clamaba con más volumen: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces la gente a tu alrededor grita su necesidad y tú te haces como que de la vista gorda? Te haces oídos sordos. Pero el mundo necesita de lo que Dios te dio a ti. Usted conoce la historia de este hombre llamado Bartimeo. Jesús, al escuchar su clamor, paró y le dio un milagro. Pero después de que le dio el milagro, este hombre entró corriendo a Jericó. Imagínense aquel hombre ciego que ahora ve, va delante de Jesús gritando a los cuatro vientos en Jericó: Jesús me dio la vista, Jesús me dio la vista, lo que nadie me podía dar, Él me lo dio. Y entró gritando en Jerusalén, haciendo gran alboroto. Tanto fue el alboroto que hizo Bartimeo que lo miró Zaqueo, cobrador de impuestos, con 2 soldados romanos por su lado. Y cuando Zaqueo lo miró y escuchó lo que dijo Bartimeo, dijo: yo quiero conocer a Jesús. Dejó la mesa de los tributos, dejó a los soldados por un lado y vio que venía una gran multitud. Usted conoce la historia. Entonces, por un momento, voy a dejar a Bartimeo, un hombre que era para muchos un imposibilitado. Para muchos era alguien que no valía nada. Y por eso le voy a hablar a un ordinario en esta noche. Para muchos usted no es nadie. Para muchos usted no vale. Usted es un ordinario como Bartimeo. Pero ese Bartimeo encontró a Jesús. Lo voy a dejar un momento aquí porque ahora me voy a meter con un líder. Un líder que es prototipo de Zaqueo, que ya tiene una mesa, que ya tiene un estatus, que ya cobra tributos, que ya pide informes. Un líder que ya está en ese proceso de crecer más. Y no nada más le voy a hablar a un líder religioso o espiritual. Le voy a hablar a alguien que tal vez ya tenga un negocio, que ya tenga una propiedad, que ya tenga un estudio, que ya tenga una jerarquía en el mundo común y corriente en el cual vivimos. Le voy a hablar a ese Zaqueo, que al escuchar que Jesús venía, él empezó a buscar la manera de conocer a Jesús. Tal vez usted, dentro de todos sus compromisos, dentro de su trabajo y dentro de sus estudios, hay algo que necesita ser llenado por ese Jesús. Entonces, la capacidad de un hombre siendo nadie, ahora le voy a hablar a ese líder que ya tiene algo, que ya tiene que dar respuesta o tiene que dar soluciones de alguna encomienda. Este hombre también tenía su necesidad. Este hombre también procuraba ver a Jesús.
Este hombre también tenía la necesidad de que Jesús lo mirara. Y en esta lista tal vez Zaqueo no era la persona más adecuada para conocer a Jesús. Tal vez Zaqueo, con toda su jerarquía, tal vez Zaqueo con todo lo que él era como cobrador de impuestos de los romanos, tal vez Zaqueo era rico, tal vez Zaqueo era el que prestaba dinero en Jericó, tal vez Zaqueo era aquella persona que el mundo no deseaba. Pero ¿sabe qué? Tal vez no estaba en la lista de los que merecían estar con Jesús. Y también tenía imposibilidades. Era pequeño de estatura. Esta historia usted la ha escuchado, ya la conoce. Pero mire lo que pasó. Zaqueo dijo: yo quiero conocer a ese Jesús. Entonces corrió, pero al ver la multitud, que era tan grande y él tan pequeño, ni de brinquitos lo alcanzaba a ver. Entonces hizo lo suficiente y se subió a un árbol para ver si de ahí podía ver a Jesús. Primero corrió y no pudo. Cuando llegó, brincaba, no pudo. Subió al árbol porque él estaba haciendo lo suficiente para ver y conocer a Jesús, al que le había dado la vista a aquel ciego. Y ya que Jesús estaba pasando por ahí, él se acomoda en un lugar y oh sorpresa, cuando él llegó ahí, cuando Jesús está frente a Zaqueo, la sorpresa que se llevó Zaqueo, esta fue la sorpresa más grande de su vida, que mientras él procuró conocer a Jesús, mientras él procuró saber quién era aquel que le había dado la vista, aquel ciego, Jesús le habló por su nombre y le dijo: Zaqueo, hoy es necesario, hoy es necesario, hoy es necesario que yo entre a tu casa. El ser humano hace lo suficiente. El ser humano hace lo suficiente, pero cuando se trata de resolver la necesidad, es el mismo Jesús que sabe cuándo naciste, que sabe dónde naciste, que sabe quién tú eres, que ha guardado tu entrada y tu salida. Fue criticado Jesús. Oh, si este realmente fuera profeta, supiera quién es ese hombre. Era el innombrable. Pero ahí, en esa casa, el Señor le dio lo que necesitaba. Espérame un poquito aquí, Bartimeo. Zaqueo, aguántame poquito, que ahora me voy a meter con otro más grande. A Zaqueo lo gobernaban los romanos. En la mesa de los tributos, él cobraba impuestos y tenía soldados romanos que lo custodiaban, porque él literalmente trabajaba para los romanos. ¿Está conmigo? Se fue. Pues ahora me voy a meter con un centurión romano llamado Cornelio. Y en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Cornelio no era solamente un cobrador de impuestos. Cornelio era un rango de autoridad en los romanos mucho más grande, porque representaba a una compañía llamada la Italiana. Centurión era aquel que comandaba 80 soldados. Pero comandar una compañía eran 4 centurias de 80 soldados. De tal manera que Cornelio, la autoridad que él tenía era para gobernar 400 soldados aproximadamente. De tal manera que el rango de autoridad, de tal manera que el hombre que estamos hablando ahora era un hombre diferente totalmente a Zaqueo y a Bartimeo, pero seguía siendo un hombre. Y mire que me sorprendió este hombre, porque era piadoso, era temeroso de Dios, más que 2, 3 que estamos aquí. Pero no nada más eso, dice que era buen mayordomo,
porque dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea que me está hablando de que era muy buen mayordomo. Y hacía limosnas al pueblo. Oraba a Dios siempre. Miren todas las cualidades que tenía este hombre. Tenía jerarquía en el gobierno, pero en lo espiritual este hombre era piadoso, era temeroso, era buen mayordomo, oraba a Dios siempre y a la gente ayudaba mucho. ¿Y sabe qué? Estaba orando cuando recibe una visión. No estaba comiendo, estaba orando. Cuando él está orando, recibe una visión. Y en aquella visión fue muy claro. El ángel de Dios le habló y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahora le dice: haz venir al tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es, 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 lo que es. Tus oraciones y tus limosnas ya subieron para memoria delante de Dios. Pero yo te tengo que dar una noticia, le dice. No basta con orar, no basta con dar tu limosna, no basta con ser buen mayordomo, no basta con ser bien piadoso, no basta con ser un buen patrón. Hay algo necesario, Cornelio, que tú necesitas. ¿Y sabes qué? Vas a tener que traer al tal Simón. Oiga, ¿qué no ese tal Simón ya era el apóstol Pedro? ¿Sí o no? Porque el mismo ángel le dice: manda a traer al tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces aquí vamos a acomodar a Cornelio a un ladito de Zaqueo y de Bartimeo. Y ahora me voy a meter con el tal Simón. A la misma hora, en oración, el tal Simón está teniendo otra visión. Un lienzo blanco que bajan cuadrúpedos, reptiles, animales con ponzoña, y el Señor le da una orden y le dicen: Pedro, mata y come. Chusma, chusma. No, Señor, ¿cómo voy a comer eso? Es inmundo. Y el Señor le dice: no llames común o inmundo lo que yo ya purifiqué. Pero él no entendía. Él no entendía. Y vino la visión otra vez. Y no entendió. Y vino la visión otra vez. Y no entendió. Cuando tú eres un tal Simón, siendo un Pedro, no entiendes la visión. Ahora yo no estoy hablando de un líder humano, un recaudador de impuestos. No estoy hablando de un centurión romano. Ahora estoy hablando del apóstol Pedro, que su mente no había transicionado, que ya le habían cambiado el nombre, pero todavía era un tal Simón, que ya lo usaban en la predicación, porque en el primer mensaje se convirtieron 3,000. Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos, pero todavía se comportaba como el tal Simón. Oraba, ayunaba, tenía revelación, predicaba grandes mensajes. Dios lo usaba en milagros, en prodigios. Al cojo le dio la mano y lo levantó y anduvo. ¿Cuántas cosas no hacía Pedro ya? Pero todavía era el tal Simón. Le habían entregado las llaves del reino.
Y lo había declarado en Hechos 2:38, cuando a todos aquellos hombres confundidos de corazón preguntaron: varones hermanos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Pedro les dijo, porque Pedro es el que tenía las llaves, nadie más lo podía declarar, porque a quien le habían entregado las llaves para declarar quién puede entrar en el reino de los cielos fue aquel que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino nuestro Padre celestial que estaba en los cielos. Y aquel hombre que tenía las llaves del reino, aquel hombre que tenía apostolado, aquel hombre que era discípulo de Jesús, aquel hombre que hacía grandes milagros, aquel hombre que predicaba con tanto denuedo, todavía era un tal Simón. Porque estaba haciendo lo suficiente y no lo necesario. Bueno, este ordinario llamado Bartimeo, este líder en proceso llamado Zaqueo, este centurión romano que está a un lado llamado Cornelio, y el apóstol Pedro que ahora estoy tomando como ejemplo, todos hicieron lo suficiente. Pero Dios demandaba lo necesario. Dile a tu vecino: yo no sé qué estás haciendo hoy, pero si estás haciendo lo suficiente, dígale: es importante que empieces a hacer lo necesario. Y quiero recordar la palabra que está escrita en Lucas 4:43. Cuando la gente le decía: Señor, quédate aquí, ya no te vayas, quédate con nosotros, el Señor tuvo que tomar la autoridad y decirles que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Yo no fui enviado solamente a dar un milagro. Yo no fui enviado solamente a predicar un buen sermón. Yo no solamente fui enviado a un grupo de personas. Me lo acaban de recordar. El Señor te va a entregar naciones y te va a entregar gobiernos en tus manos para que le prediques del poder y de la misericordia del Señor. Yo lo entendí. Voy a poner de pie un poquito Bartimeo. Bartimeo, sé que para la gente hiciste lo suficiente. Sé que la gente te quería parar porque gritabas con gran voz: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero el Señor mandó parar la comitiva. Y dice el verso 40 del capítulo 18: Jesús deteniéndose. Jesús se detuvo porque escuchó el clamor de alguien. Jesús se detuvo porque escuchó el clamor de alguien. ¿Cuántas veces has visto el clamor de alguien y no te has detenido? ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo lo suficiente, pero no has hecho lo necesario. Cuando él se detuvo, mandó que lo trajesen a su presencia. Y cuando llegó, la pregunta fue clara: ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál fue la respuesta de aquel ciego? Necesito la vista. Necesito la vista. ¿Y qué le dijo el Señor? Tu fe te ha salvado. Quiero que entienda usted algo aquí, porque aquel que clama por Jesús viene a Jesús por un milagro, pero Jesús quiere el alma. Le quiero decir a alguien ordinario que estás acá: si tú ya recibiste un milagro de parte de Dios, eso fue nada más la puerta para entrar a tu corazón. Pero a lo que Dios le interesa no es el milagro que recibiste. A lo que Dios le interesa es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. No te conformes con el milagro, no te conformes con la lengua, no te conformes con los prodigios. Hay algo más grande que todo eso: que tu nombre siga siendo escrito en el libro de la vida del Cordero. Zaqueo, ponte de pie, por favor. Tú hiciste lo suficiente. Corriste y la multitud no te dejaba.
brincabas y no podías, subiste al árbol y oh sorpresa, aquel al que tú querías conocer, aquel que tú querías ver, te habló por tu nombre. Líder que estás acá, tal vez tú haces una búsqueda tal vez estás buscando más de Dios, cuando Dios ya conoce tu entrada y tu salida, cuando Dios ya sabe por dónde vas y de dónde vienes. Tal vez tú hoy venías a buscarlo, a ver qué Dios tenía para ti, pero quiero decirte que Dios ya conoce tu nombre y conoce tu necesidad. Zaqueo, tú hiciste lo suficiente, pero ahora le dice: es necesario que yo entre a tu casa, porque hoy le dijo: ha llegado la salvación a tu casa. Cuando Dios entró en la casa de Zaqueo, declaró a qué vino a esta tierra. Mientras la gente afuera decía: si supiera que este es un pecador, si supiera que cuando presta dinero se esconde el día de pago y luego les cobra 4 veces más, si supieran que es un perverso, si supiera cuántas cosas no dijeron de Zaqueo. Pero ahí, estando en la casa de Zaqueo, el Señor se para en la mesa y dijo: hoy he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era, mira lo que se había perdido: por cuanto tú también eres hijo de Abraham, hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Sabe qué se había perdido? La promesa que Dios le había dado a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, porque la gente ya no actuaba por misericordia, la gente nomás criticaba, la gente nomás juzgaba, andaban como los fariseos, se ponían en las esquinas para que todo el mundo los viera hablar y predicar, pero no hacían nada de corazón. Se había perdido la misericordia, se había perdido la promesa, pero en la casa de un pecador Jesús restaura la promesa. Esa gente que dice que los grupos de amistad, que las células no son de Dios, yo no sé de qué Dios eres tú entonces, porque es en las casas donde Dios restaura matrimonios, es en las casas donde Dios levanta al perdido, es en las casas donde Dios rescata a los hijos que están perdidos, y es en la casa del pecador donde Dios da la promesa de Abraham de nuevo y restaura, para lo cual hemos sido llamados. Pues Zaqueo recibió lo que él necesitaba, y cuando recibió lo que él necesitaba, abrió la bóveda y sacó la mitad de los bienes. Jesús sigue las campañas y dale de comer a todos los pobres. ¿Sabe por qué vivimos muchas veces en deuda los cristianos? Porque no queremos ganar a Zaqueo. Zaqueo tiene dinero, hermanos. Póngale el ojo al patrón, póngale el ojo al jefe y gáneselo en el nombre de Jesucristo. Necesitamos ganar otro tipo de gente para no estar viviendo a penitas, y para que esto que aquí parece ser una gran obra sea un poquito de lo mucho que Dios va a hacer acá. Cuando yo entré aquí, muchos de ustedes ni vieron cómo estaba esto hace rato. Parecía que estaba patas para abajo, arriba. Había una tela que no pisaras a los lados porque estaba lleno de polvo todo. Y cuando yo entré, me acordé cuando nosotros estábamos haciendo el primer auditorio. Y yo quiero decirle algo, Pastor Néstor. Como los vi, me vi. Pero como nos ve, lo va a ver. Voy a hablar un poquito con Cornelio. Me dijeron 40 minutos y creo que ya me los quemé. Cornelio, ¿ya hiciste tus oraciones? ¿Ya enviaste tus limosnas?
Ya subieron para memoria delante de Dios. Lo suficiente ya quedó listo. Ahora le dice: manda a traer al tal Simón. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, mientras Pedro no entendía aquel mensaje de la visión, tocaron hombres a su puerta. Bueno, estaba en la casa de un tal Simón Curtidor y le tocaron la puerta, y los diáconos fueron a abrir la puerta, y cuando vieron que eran los gentiles, le dieron el portazo en la cara y por fuera le gritaron: nos mandó el centurión romano por Pedro. Nos mandaron por el tal Simón. Subieron hasta el tercer piso donde estaba Pedro entregando el ayuno, y estaba en el éxtasis. Y mientras ellos tocaban y los diáconos subían, el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice: no temas en recibir a esos hombres, que yo te los he enviado. Y dijeron: Pedro, llegaron los pecadores que los mandó el tal Cornelio, el centurión romano, y vienen por ti. Ábranle la puerta y denles de comer. Es más, aquí van a dormir esta noche con nosotros. ¿Cómo es posible que mientras tú nos hayas enseñado una cosa, ahora cambies de la noche a la mañana? Se ocupa una transición en la mente para poder cambiar lo que habías entendido, y Dios te revela otra cosa. Tienes que desaprender para aprender de nuevo. La palabra de Dios es tan poderosa que es una palabra viva, y cada vez que tú la abras te va a dar algo nuevo. Porque como está viva, viene una nueva revelación, viene algo fresco. Y por eso el apóstol Pablo le dijo a los romanos: no se conformen a lo que el mundo les ofrece. Dios nunca se queda con una cosa. Él quiere que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pedro fue, predicó, y aquel día no terminó de predicar cuando todos los pecadores, los gentiles, los que no eran merecedores del evangelio, recibieron el Espíritu Santo. ¿Y quién los invitó? Cornelio, el que lo mandó traer. Entendió que necesitaba recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esa era su necesidad. Termino con ellos y agarro a Pedro ahora, al tal Simón. Pedro, muy buenos mensajes has predicado, muy buenos milagros te has aventado, pero nunca se te olvide que todo ha sido en mi nombre, porque en mi nombre está el poder y la autoridad. Y cuando los hermanos le empezaron a reclamar a Pedro, Pedro les dijo: hermanos, ¿saben ustedes qué abominable es para un judío juntarse con un extranjero? Y es aquí donde la mentalidad de Pedro dejó de ser el tal Simón. Porque él como judío pensaba que lo que Dios había traído a esta tierra era para los judíos nada más. Y el Señor hoy le está cambiando la mente y le está diciendo: no, de aquí en adelante, Pedro, quiero que entiendas que también ellos van a recibir este evangelio. Y ustedes saben, mis hermanos, les dijo Pedro, qué abominable es para un varón judío ir y juntarse con un extranjero.
Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Lo que yo decía que no merecía, el Señor me dijo: Él también merece mi sangre. Yo morí también por Él y por ellos. Por eso cuando yo fui a aquella casa, les dice, y empecé a predicarles, les hablé con la verdad. Ahí comprendí que realmente Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación, de toda lengua, Él se agrada. Al que le teme y hace justicia, Dios también lo perdona. Así es de que ese día aquel tal Simón dejó de ser el Simón y se convirtió en el apóstol Pedro, que entendió que era predicar el evangelio a toda criatura. Entendió lo que le habían dicho en Marcos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Ahí entendió el apóstol Pedro que él no tenía por qué decir a quienes sí y a quienes no. No hay acepción de personas. Oh, querido hermano común, querido laico que estás acá, querido líder que estás acá, querido pastor que tiene el liderazgo, querido obispo que tiene el liderazgo, a cada uno de nosotros que estamos aquí, Dios nos ha entregado lo que Él quiere que hagamos en esta tierra. Y no quiere que andemos aquí y allá nada más. Quiere que a todo el mundo le digamos quién es Jesús. Quiere que a todo el mundo le prediquemos que dejemos de hacer lo suficiente y hagamos lo necesario. Quiero que se ponga de pie un minuto nada más. Y ahí en su lugar levante sus manos y cierre sus ojos. Levante sus manos y cierre sus ojos. Yo no sé hasta dónde hayas llegado. Yo no sé hasta dónde hayas llegado. Yo no sé hasta dónde hayas tú llegado. Yo no sé qué te haya limitado. Tampoco sé quién te haya callado. Tampoco sé quién te haya detenido. Tampoco sé quién te haya parado. Tampoco sé quién te dijo ya es suficiente. Yo quiero decirte en esta hora, al Dios que tú sirves es un Dios que no tiene límite. Es un Dios que tiene todo el poder. Es un Dios que tiene toda la autoridad. Y si hoy estás aquí y este mensaje es para ti, yo quiero que vengas a este altar para que tu mente empiece a ser transicionada, para que tu mentalidad empiece a ser cambiada y dejas de hacer lo suficiente, porque algo necesario este mundo necesita. Hay que llegar a otras ciudades, hay que llegar a otras aldeas, hay que llegar a otros municipios, hay que llegar a otros países. Pero mientras nosotros no hagamos en esta casa lo que Dios nos mandó a hacer, no podemos tener otra autoridad sobre otro lugar. Hoy estás aquí y hoy te pido que levantes tus manos, porque algo viene de lo alto para ti. Algo se va a desprender del cielo. Hay ataduras, tal vez hay cadenas que no te han dejado avanzar, hay cosas que no te han dejado ser lo que debes de ser. Y tal vez tú ya hiciste suficiente oración, tal vez tú hiciste suficiente ayuno, tal vez todo lo que tú querías hacer era servir a Dios hasta un límite. Pero mi Dios te dice en esta hora: yo no tengo límites. Levanta tus manos. Que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Va a haber un cambio de mentalidad, porque Dios va a quitar esa venda. Lo que tú llamabas como un inmundo, Jesús ya lo purificó. A quien tú no creías merecedor, más carga viene sobre ellos ahora. A quien tú no sentías digno de llevarle este evangelio y esta palabra, ahora Dios te va a dar autoridad y te va a dar un denuedo en tu lengua, te va a dar un denuedo en tu mente, te va a dar un denuedo en tu corazón, y no vas a poder parar, porque es necesario que sea predicado este evangelio, que para eso hemos sido enviados. No fuiste enviado para estar en una comodidad. No fuiste enviado solamente para adquirir una jerarquía. No fuiste enviado para obtener una credencial. No fuiste enviado solamente para tener una posición. Fuiste enviado para predicar el evangelio del reino de Dios.
cielos. Y a donde quiera que tú te muevas, el reino de los cielos irá contigo. A donde quiera que tú abras esa boca, el reino de los cielos será el que da con autoridad en su nombre el poder para que tú puedas hacer las obras que el Señor te mandó a hacer. Vas a predicar este hermoso evangelio. Vas a testificar de ese Dios que te llamó. Vas a ver los milagros, las sanidades, las maravillas, los prodigios. Pero deja de hacer lo suficiente. Pídele perdón a Dios porque hasta hoy hiciste lo suficiente. Pero dile: Señor, a partir de hoy empezaré a hacer lo necesario. Oh, me fascina que levantes tus manos. Porque cuando tenemos las manos abajo estamos esperando de la tierra, pero cuando tenemos las manos arriba estamos esperando del cielo.